Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear un nuevo formulario que nos va a servir para modificar los artículos que ya tengamos creados o registrados en nuestra base de datos, es decir, en la tabla artículo. El formulario que vamos a crear va a ser un formulario muy similar al de crear artículos, solamente que va a haber unas diferencias en cuanto al tipo de campos que vamos a poder modificar y al tipo de acceso que vamos a tener una vez entremos en el formulario. Entonces vamos a cerrar aquí, cerramos también aquí, vamos a abrir en diseño el formulario de crear artículo, abrimos aquí en vista diseño y vamos a comenzar a crear este nuevo formulario que, como ya hemos dicho, va a ser muy similar a este, pero que nos va a servir para modificar registros que ya existan dentro de la tabla de artículos. Para ello vamos a ir a crear, vamos a utilizar el mismo sistema que utilizamos para crear este formulario, que es el de diseño del formulario, y vamos a empezar a incluir los campos que vamos a tener dentro de este formulario. Van a ser los mismos que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a ir a agregar campos existentes. Aquí nos dice mostrar todas las tablas y aquí tenemos todas las tablas que vamos a poder utilizar para agregar campos al formulario. Bien, vamos a abrir la tabla de artículos y vamos a incluir, pues, vamos a empezar por referencia artículo, vendremos aquí, referencia artículo, aquí lo tenemos, le hacemos doble clic, seguimos con descripción artículo, doble clic, lo vamos a bajar un poco abajo, vamos aquí. Vamos a seguir con categoría, ahí la tenemos, categoría, luego lo ordenaremos. Vamos a seguir con PVP artículo, aquí lo tenemos. Seguimos con descuento artículo, le damos doble clic, tenemos ahí descuento artículo. Coste artículo. Seguimos con ubicación artículo y alta artículo también, que lo pondremos ya directamente aquí arriba, tal como lo tenemos aquí en crear artículo. Y última ventana, nota artículo. Bien, con esto ya tenemos todos los campos de la tabla artículos que vamos a incluir en el formulario. Vamos a ponerlo aquí, este lo vamos a hacer un poco más grande, igual que en el otro formulario. Luego ya ordenaremos los campos tal como corresponda. Vamos a acercar este por el pronto solo. Y vamos a incluir también de la tabla IVA el tipo de IVA. Va a ser un campo solamente para información, porque este no se va a poder modificar. Modificaremos el de categoría y sabemos que una categoría tiene un IVA asociado. El IVA que nos salga aquí como campo solamente será informativo. Vamos a ver que ahora cuando yo coja este campo tipo IVA, me va a dar una tabla, me va a salir una tabla que me pide que especifique la relación. ¿Por qué? Porque la tabla IVA no tiene una relación directa con la tabla de los campos que hemos utilizado, que es la tabla de artículos, sino que la tabla de artículos tiene una relación con la tabla categoría y la tabla categoría tiene una relación con la tabla IVA. Esto lo podemos ver aquí, vamos a cerrar aquí un momento, y lo podemos ver aquí en la relación. Como vemos, la tabla IVA no tiene una relación directa con la tabla artículo, tiene una tabla intermedia, que es la tabla categoría. La tabla artículo tiene una relación con la tabla categoría y la tabla categoría con la tabla IVA. Por eso, cuando nosotros intentamos crear aquí o incluir, vamos a poner aquí, mostrar todas las tablas otra vez, cuando intentamos incluir este campo de tipo IVA, aquí nos dice que especifiquemos la relación, porque no es una relación directa. Para arreglar esto vamos a hacer una cosa, simplemente vendemos aquí a tabla categoría, vamos a incluir el IVA, que aquí la tenemos, que sí que sería una relación directa, nos la incluye aquí, y ahora voy a incluir el IVA que me interesa, que es el que tengo aquí, porque recordad que aquí en la tabla que era el artículo, el IVA que tenemos aquí es el que tenemos en la tabla de IVA de aquí, tipo IVA. Entonces, una vez ya incluido el IVA de esta segunda tabla, ya puedo incluir este de aquí y no me va a pedir que establezca una relación.
porque hay ese campo intermedio. Una vez ya haya metido los dos campos diva, este de aquí ya lo puedo eliminar, suprimir. Y ya tengo todos los campos que necesito que se presenten en este formulario. Vamos a subir esto arriba. Este vendrá aquí al lado de categoría, más o menos. Luego ya lo organizaré, lo haré fuera de vídeo. Pero si ahora ejecutamos, aquí vamos a primero a guardarla, porque nos pedirá que la guardemos. Vamos aquí a guardar. Nos pide que le demos un nombre y le vamos a dar de nombre for modificar artículo. Vamos a darle a aceptar y una vez le demos a aceptar vemos que nos la coloca aquí en el navegador de objetos. Bien, esto lo podemos ya cerrar y si ahora ejecutamos la tabla veremos que nos salen todos los campos que hemos incluido en el formulario con los valores que hay dentro de la tabla de artículos. Podemos ir pasando de un registro a otro, tenemos 20, como veis va cambiando y vamos pasando de un registro a otro. Bien, vamos a modificar ahora lo que son las propiedades de este formulario for modificar artículo. Vamos a ir a vista diseño, las relaciones las podemos quitar y este de crear artículo también lo podemos quitar. Bien, ya tenemos el formulario con el que vamos a trabajar y nos vamos a ir a diseño de formulario y hoja de propiedades. Y ahí tenemos las propiedades del formulario. Tenemos que pulsar aquí en el cuadro superior de la esquina izquierda. Ahí tenemos y aquí nos salen las propiedades del formulario, como vemos. Vamos a empezar por formato y vamos a cambiar el título. El título es el nombre que nos va a salir arriba. Vamos a ponerle de título modificar referencia. Bien, ese es el título que le vamos a poner. Vamos a ir a la siguiente propiedad que vamos a modificar, que va a ser, vamos a ver, centrado automático, le vamos a decir que sí. Ajuste tamaño automático sí. Tipo, estilo de bordes, quitamos el ajustable y ponemos el fino, para que el usuario no pueda modificar el tamaño del formulario. Vamos a quitar selectores de registro, le decimos que no. Vamos a quitar los botones de navegación, separadores de registro nada, barras de desplazamiento ninguna. Cuadro de control lo vamos a quitar, botón de cerrar lo vamos a quitar, crearemos el nuestro. Botones de minimizar y maximizar también los quitamos. Movible le vamos a decir que sí, que sea movible. Y vamos a ver si hay alguna propiedad más. De aquí ninguna más. Vamos a ir a datos. Aquí en datos, tipo de records va a ser Dynaset. Esta vez sí que vamos a modificar registros. Vamos a ver qué vamos a cambiar aquí. Ordenar por, no importa. Permitir agregar, le vamos a decir que no, no vamos a agregar registros, sino que vamos a entrar directamente en el registro que tengamos en ese momento en el formulario de artículos y nos vamos a mantener en ese registro, no vamos a agregar más registros. Permitir eliminación, decimos que no, permitir ediciones sí, bloque de registros nada, eventos los dejamos por ahora, nos vamos a otra. Aquí, emergente, sí, va a ser un formulario emergente. Modal, también va a ser un formulario modal. Esto ya lo hemos visto cuando creamos el otro formulario, por eso vamos un poco más rápido, no hace falta volver a explicarlo otra vez, se supone que lo debemos entender. Aquí llegamos a ciclo, y ciclo vamos a poner registro activo, es decir, nos vamos a mover únicamente por el registro en el que hayamos entrado. No vamos a permitir ir de un registro a otro, por eso hemos quitado también los selectores de navegación. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Menú contextual lo vamos a dejar por de pronto mientras estemos programando. Y vamos a ir, yo creo que ya están todas. Las demás, para menús, menús contextuales, todo esto lo dejamos tal cual. Bien, pues ya tenemos todo. Vamos a crear aquí un botón de comando por de pronto para poder cerrar el formulario, aunque podemos cerrarlo con el menú contextual. Venimos aquí, luego ya lo modificaremos, ponemos esto aquí, vamos a poner operaciones con formularios, cerrar formulario, siguiente, vamos a poner el de stop, este de aquí, siguiente y vamos a darle el nombre BT anular, igual que el otro. Vamos a finalizar con esto. Bien,
Este botón luego ya trabajaremos con él. Por de pronto lo hemos puesto para poder cerrar el formulario. Vamos a ejecutar y ahí tenemos el formulario, que es un formulario emergente y modal, porque no podemos hacer nada hasta que lo cerremos. Bien, en este formulario es importante que ahora pongamos qué campos no vamos a poder modificar. ¿Qué campos van a ser? Pues la fecha de alta, no se va a poder modificar, tiene que ser la misma. El IVA tampoco, porque es simplemente informativo. El coste tampoco, porque el coste se calcula a través del PVP y el descuento, y esto es un campo también de información del coste, por lo tanto lo moveremos aquí con los otros y lo pondremos que no se pueda modificar, y añadiremos el campo referencia. Este campo referencia no se va a poder modificar, porque lo que nosotros vamos a hacer es modificar los datos de una referencia, pero no la referencia. Podremos modificar los datos, pero no la referencia. Bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a decir que sí, que guardamos los cambios, nos vamos a modo vista diseño, vamos primero, aquí está el coste de artículo y los vamos a poner aquí, vamos a poner la etiqueta que se vea aquí al lado, esto lo vamos a subir un poco más, cogemos todos estos campos y los subimos, más o menos aquí, como digo, luego ya lo diseñaremos fuera de vídeo para no alargar mucho el vídeo. Esto sí, por ejemplo, lo podemos poner en formato color este de aquí, el granate. Y bien, este campo y este de aquí, estos cuadros de texto, mejor dicho, los vamos a poner para que no se puedan modificar. Entonces, vamos a empezar por el de referencia, nos vamos a venir a datos y aquí nos dice habilitado, nos dice que sí, pues decimos que no, no va a estar habilitado. Y bloqueado le vamos a decir que sí, ese ya no se va a poder modificar. Este de aquí, lo mismo. Doble clic aquí y doble clic aquí. Este lo mismo, doble clic aquí, doble clic aquí. Y este lo mismo, doble clic y doble clic. De tal manera que quedan bloqueados e inhabilitados. Entonces los campos que se van a poder modificar van a ser descripción, categoría. Al modificar la categoría se podría modificar el IVA automáticamente, el PVP artículo, el descuento, la ubicación y nota artículo. Si ejecutamos, veremos que en este ya no podemos entrar, en este tampoco y en este tampoco. A inhabilitarlo, el primer registro de orden de tabulación es el de descripción. Si tabulamos, vemos que luego vamos a motor, PVP, descuento, ubicación y notas. También nos vamos a este de aquí, lo vamos a poner también como un campo fuera del orden de tabulación. Nos venimos aquí a vista diseño, cogemos este, nos vamos a otras y punto de tabulación le decimos que no, de tal manera que ya no entrará dentro del orden de tabulación. Si guardamos y ejecutamos, veremos que estamos aquí, tabulamos y cuando llegamos a notas volvemos al de descripción y nos mantenemos, importante, en la referencia que tenemos activa en ese momento, no pasamos a la siguiente. Como veis, nos mantenemos en la misma referencia. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es crear el acceso desde el formulario de artículos al formulario de modificar registro, tal como hemos hecho con el de crear artículo. Para ello lo que vamos a hacer es hacer este combo box o lista desplegable más pequeño y correr un poco todo esto para acá para poder crear un botón de comando al lado. Vamos a ir a vista diseño, vamos a cerrar aquí, vamos a mover esto un poquito más para acá, ponemos aquí, el botón este también, aunque un poco más separado de estos, este también lo vamos a mover para acá, aquí va bien, lo vamos a hacer bastante más pequeño, así, y vamos a poner el de crear artículo aquí. Y el nuevo botón de comando lo vamos a poner aquí al lado. Vamos a ir a crear ese botón de comando, lo ponemos aquí, más o menos, y vamos a hacer operaciones con formularios. Vamos a abrir un formulario. ¿Qué formulario vamos a abrir? El formulario for modificar artículo. Vamos a siguiente. Pulsamos el formulario que queremos abrir, for modificar artículo, siguiente, ya nos dice aquí, ¿desea que el botón busque la información específica que se va a mostrar en el formulario? Sí, queremos entrar directamente en la misma referencia que tenemos en esos momentos en el formulario for artículos. Queremos que este formulario for modificar artículos se abra con la misma referencia que tenemos aquí. Entonces vamos a poner abrir el formulario y buscar los datos específicos que se van a mostrar. Pulsamos aquí arriba, en este caso.
Vamos a siguiente y ahora aquí ya nos dice qué campos contienen datos coincidentes que el botón puede utilizar para consultar información. Pues el de referencia artículo. Queremos que la referencia de aquí sea la misma que aparezca en la referencia del formulario for modificar artículo. Tienen que coincidir las referencias. Y como sabemos, solo habrá una coincidencia porque no puede haber duplicidad de referencias dentro de la tabla artículo. Vamos a pulsar, una vez tenemos seleccionados los dos campos, importante pulsar aquí y nos dice que coincidirá la referencia del artículo del formulario artículos con la referencia del artículo cuando se abra el formulario for modificar artículo. Vamos a siguiente, nos dice qué botón vamos a poner texto y el texto que vamos a poner va a ser, pondremos primero el ampersand y pondremos modificar artículo. Bien, ponemos el ampersand para que salga esa rayita ahí abajo porque podemos acceder pulsando el botón de comando o la tecla control M. Vamos a ir al siguiente. Vamos a darle un nombre y el nombre que le vamos a poner va a ser BT modificar. Bien, vamos aquí ahora a finalizar. Y ahí lo tenemos, modificar artículo. Bien, vamos a hacer estos dos botones iguales de grandes. Vamos a coger este y este, nos vamos a ir a organizar, vamos a ir a tamaño y espacio y vamos a poner de tamaño ajustar al más ancho. Bien, lo tenemos ahí, vamos a ponerlo a la misma altura, vamos a separarlos un poco, así, y vamos a ponerlos a la misma altura. Vamos a ir a organizar también, alinear, y vamos a poner alinear arriba. Bien, ya lo tenemos ahí alineado y vamos esto a ajustarlo un poco más. Vamos a hacer este campo de referencia un poco más pequeño. No hace falta que sea tan grande porque las referencias son 7, creo que son 7 caracteres o 8 caracteres. No hace falta que sea tan grande. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, un poquito más grande en todo caso. Así lo veremos si cuadra. Vamos a mover todo esto hacia adentro, más o menos así, para que quede todo un poco mejor y vamos a separar esto un poco y ahora separaremos estos dos de aquí un poco más. Lo llevaremos a ras del objeto cuadrado que creamos aquí abajo, aquí por ejemplo. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a darle a guardar, vamos a ejecutar for artículos. Bien, estamos en for artículos, tenemos ahí los dos botones de comando, el de crear, que nos lleva al formulario crear artículo, y el de modificar, que ahora se tendría que abrir con esta referencia dentro del formulario, para poder modificarla. Pulsamos aquí y como vemos se nos abre la misma referencia, para poder modificarla. Vamos a cerrar, vamos a ver otra referencia, vamos a abrir aquí por ejemplo, y cogemos esta. La 85001T. Vamos a modificar artículo y se abre en la 85001T. Como vemos, funciona correctamente. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? Pues crear el código en VBA necesario dentro de este formulario para poder crear el botón de modificado y el de anulado correctamente. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Lo que vamos a ver ahora es una representación, parte teórica, referente a lo que son las normas de escritura en el código VBA. Vamos a cerrar aquí, vamos a ir a crear artículo, a vista diseño, vamos a entrar por ejemplo por aquí al código en VBA y vamos a ver que este último procedimiento que creamos está todo excepto la instrucción if en if, que a propósito está un poco desnivelada, hay que ponerla mejor, ahí está, excepto esta instrucción if en if, todo está puesto en la primera línea. Vamos a ver cuáles son esas normas de escritura para que todo este texto sea más legible y a la hora de que tengamos que modificar algo podamos acceder de manera más rápida a la instrucción o instrucciones que nosotros queremos modificar o localizar. Vamos a ver esa presentación, es la misma presentación que creé en su día para el curso de VBA Excel, pero las normas son prácticamente las mismas. Entonces vamos a ello.
Igual que un texto literario debe estar escrito respetando unas normas que nos permitan entender lo que su autor nos quiere transmitir, el código de programación en VBA también debe estar escrito de tal manera que podamos entender qué es lo que se pretende realizar con sus instrucciones. Observemos el siguiente tramo de código perteneciente a una subrutina. Cada instrucción está escrita una detrás de otra, a la misma altura, es decir, sin ningún tipo de sangría que nos permita, por ejemplo, detectar a qué instrucción if pertenece cada uno de los dos en if que tenemos de forma seguida en el código. Para favorecer la lectura, escribiremos nuestro código en diferentes niveles de sangrado, sobre todo si tenemos instrucciones if anidadas o bloques que se ejecuten dentro de bucles. Para crear la indentación o sangría usaremos la tecla tabulador o mayúsculas más tabulador para deshacer la sangría. También podremos hacer uso de los botones de comando sangría derecha o sangría izquierda, que pueden actuar sobre una línea de código o la selección de un bloque. En este código podemos ver diferenciadas varias zonas. La primera de ellas nos diferencia de forma clara las tres variables que se han creado para su utilización dentro del código. Es lo que podríamos llamar la zona de declaración de variables, que se suele colocar al principio del código. Seguidamente tenemos dos instrucciones que asignan valores a dos de las variables anteriores. Es lo que podríamos llamar como la zona de inicialización de las variables y suele hacerse a continuación de la declaración de las mismas. Seguidamente tenemos un bloque de instrucciones que se ejecutan para conseguir el objetivo pretendido en el procedimiento. La primera instrucción y las dos últimas del procedimiento forman lo que se conoce como el control de errores de procedimiento. La primera y la última instrucción forman el encabezado y el cierre del procedimiento. Si escribimos una línea de código larga que sobrepase la pantalla del editor de código, quedando parte del texto oculto, podremos colocar el carácter espacio en blanco y guión bajo, y continuar el código de esa instrucción en la siguiente línea. Por último, cabe resaltar la utilización de los comentarios, que aquí vemos en color verde. Estos comentarios son ignorados por VBA y solo se utilizan como anotaciones para aclarar algún aspecto sobre el código escrito. Para crear un comentario escribiremos la comilla sencilla y a continuación el texto declarativo. Si queremos escribir más líneas, habrá que volver a escribir la comilla sencilla en el comienzo de cada línea. Igualmente podemos utilizar los botones de comando bloque con comentarios para volver un determinado número de líneas en comentarios, o bloque sin comentarios para deshacer líneas de comentarios y transformarlas en instrucciones. Para visualizar la barra de herramientas, pulsaremos en el menú Ver, barra de herramientas y edición. Pues bien, una vez vista esta presentación de lo que es las normas para la escritura en código de VBA, vamos a modificar el procedimiento referencia artículo exit para que las instrucciones que se incluyen dentro de él pues cumplan con estas normas que acabamos de ver en la presentación. Para empezar, vemos que tenemos una primera instrucción que es la del control de error, de la rutina control de error, y las últimas instrucciones que vienen desde el exit sub y que también corresponden a esa rutina de control de errores. Seguidamente tenemos una zona para la declaración de variables, de las tres variables que hemos creado dentro de este procedimiento. Seguidamente tenemos esta parte de aquí que corresponde a la inicialización de las variables que tenemos en este procedimiento, y lo que nos queda es el resto de instrucciones que realmente son las instrucciones que se van a ejecutar cuando se haga una llamada a este procedimiento a través del evento exit y llegan hasta esta instrucción en if. La instrucción exit sub formaría quizá parte de la rutina de control de errores. Y vemos que empieza por un if y termina por un end if. Como hemos visto en la norma de escrituras, todas las instrucciones que estén dentro de un if, como este caso, tenemos este if y su instrucción de terminación en if, que sería esta última,
Pues todas estas instrucciones que tenemos aquí son las que se van a ejecutar cuando esta sentencia que tenemos aquí sea cierta. Por lo tanto, estas instrucciones que están dentro del bloque de if en if, que son estas de aquí, se van a tabular una posición hacia adelante. Y lo vamos a hacer pulsando aquí, sangría derecha. Bien, seguimos con una primera instrucción, que es la que nos mueve el puntero al registro inicial del record set. Y aquí tenemos una instrucción do, y dentro de esa instrucción do, que son las instrucciones que llegan hasta el loop, vamos a buscarlo, el loop lo tenemos aquí. Estas instrucciones que hay aquí dentro también tienen que estar tabuladas una posición dentro del do y el loop. Esta de aquí, la if y en if, vemos que está tabulada, pero esta no. Pues también la vamos a tabular. Pulsando la tecla de tabulación, tabulamos y tenemos las instrucciones que están aquí dentro, una posición más adelantada, una sangría hacia la derecha, dentro del do y el loop, que es la instrucción que ejecuta estas instrucciones que están dentro del bloque. Bien, seguimos con estas, son dos instrucciones más, que son las que cierran el objeto tipo database, y también el record set. Estas de aquí, que son las que liberan los recursos utilizados, y luego tenemos la instrucción in y en if, y tenemos aquí las dos instrucciones que van dentro de él tabuladas. Esto está correcto. Y ya tenemos el en if que corresponde a este de aquí. Pues con esto ya hemos colocado el código tal como indican las normas de escritura en VBA. Se puede ver claramente que este if de aquí tiene su en if a la misma altura y que este do tiene su loop a la misma altura, con las instrucciones que están tabuladas, que son las que se ejecutan dentro del bloque do loop, y también tenemos dentro del bloque do loop una instrucción if en if que ejecuta estas instrucciones que están dentro de ese bloque. Igualmente aquí tenemos dos instrucciones que se ejecutan dentro de este bloque if en if. Vemos que de esta manera todos los if en if o instrucciones condicionales o instrucciones de bucle se pueden detectar fácilmente. Bien, una vez visto esto, vamos a dar por terminado el vídeo de hoy aquí. En el próximo vídeo vamos a crear los dos botones de comando del formulario modificar artículo. Hemos creado este, pero este, como sabéis, si vamos a generar evento, vemos que lo que hemos generado es una macro que lo que hace es cerrar la ventana. Vamos a quitar la macro y vamos a crear código VBA, tal como hicimos con el otro formulario, el de crear artículos. Bien, pues como digo, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros.